Adelante. Vieron pasar. Ya puede empezar, padre. Adelante. ¿Tú me dices cuándo? Ya estamos ¿Ya? en directo, padre. Sí. Buenas noches, Padre Misael. Buenas noches, Samuel. Buenas noches. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Quién vieron en él? ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Quién vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas, lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Quién vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Quién vieron en él? A una mujer por sus hijos trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Quién vieron en él? Vimos a un pueblo revestido ante su Dios, encontrando un hogar tras su largo andar. Eras tú, Cristo, que llamaba. ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por quiero verte? ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? Fuimos hermanos junto al niño y la mujer, junto al hombre caminamos a tu hogar, donde hay paz, donde tú estás. Entre ustedes estoy yo. Buenas noches, queridos amigos y amigas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Comenzamos con este hermoso canto que se llama ¿Quién es el que vieron pasar?, compuesta y musicalizada por el grupo Jesuitas Acústico, un grupo de jesuitas de América Latina que a través del canto nos ayudan realmente a contemplar a este Dios de la vida que nos invita a comprometernos fuertemente con la vida de unos por otros. Y colocamos esta canción con motivo de la fiesta de hoy de la Iglesia, la exaltación de la Santa Cruz, en la cual nosotros elevamos nuestra mirada a Dios,
Por eso la cruz se coloca en alto, pero no para adorar ni el dolor, ni la muerte, ni el sufrimiento, sino para adorar ese amor de Dios que viene a nosotros, que nos sana de todos nuestros venenos, de todas nuestras inhumanidades, para darnos una vida plena y abundante, y haciéndonos también capaces de dar vida generosa en bien de los demás. Por eso contemplar este misterio de la cruz que nos redime en su amor es contemplar el misterio de un Dios que nos hace a ti y a mí también hombres y mujeres entregados, crucificados, hombres y mujeres en cruz, buscando siempre el bien de los demás. Ese es el misterio de la cruz. Y el autor de mi tesis doctoral, que es Bernard Lonergan, él lo dice muy bellamente: la luz de la cruz, ¿qué es? Es responder con bien al mal. ¿Qué mejor mensaje para hoy, con motivo de esta fiesta tan linda de la iglesia, ante la situación tan delicada que estamos viviendo en Colombia? Aquí en Bogotá, algo dramático: más de 72 personas heridas con bala, más de 400 personas heridas, 114 uniformados también heridos. O sea, es una cosa delicadísima lo que ha pasado en estos días, y ante ese dolor y ante tanta muerte y tanta desproporción y tanta violencia, como cristianos llamados a responder con bien al mal, en esa mirada de fraternidad donde todos nos vemos como hermanos para ayudarnos y querernos como hermanos. No somos enemigos de nadie, nadie es nuestro enemigo. Somos hermanos, hijos del mismo Padre, construyendo esta nación común que se llama Colombia, patria llamada a ser una patria de verdaderos hermanos. Ese es el misterio de la cruz. Hombres y mujeres al servicio de los demás, en un mundo donde el dolor que otros han generado han hecho a muchos hombres y mujeres también crucificados. No, ese es el misterio de la cruz: redimir del dolor y de la miseria a otros por el amor de Dios que nos redime y que nos lleva a ser también redentores, ser testigos de su amor ante los demás. Por eso vamos a comenzar esta reflexión de hoy encomendándonos al Señor. Encomendemos con mucho cariño a Dios a todas las personas que han resultado heridas, que han resultado muertas en estos días. Vamos a orar por ellos, a pedir por los fallecidos, que Dios los tenga ya en su gloria. Vamos a orar por los familiares y amigos de los fallecidos, que Dios a ellos los colme, los sane, los reconcilie, le dé paz en su corazón. Vamos a orar por todos los heridos, por los jóvenes y civiles heridos, por los policías heridos, pidiendo a Dios por su pronta y total recuperación, y que realmente la apostemos decididamente a la reconciliación, a la paz, a la verdad, a la reparación, a la reconstrucción de los lazos rotos. Oh Señor, en tus manos nos ponemos, y tú que viniste a este mundo a darnos vida y vida abundante, te pedimos que, meditando y contemplando tu palabra divina que tú nos das en el Nuevo Testamento y que estamos en este curso desentrañando con el aporte de la ciencia bíblica, podamos realmente enamorarnos más de ti, Señor, enamorarnos más de tu persona, poder vivir más a tu estilo, seguir más tu vida, nuestra vida cotidiana, y que podamos realmente ser testigos de tu amor en el mundo de hoy como tú lo fuiste plenamente, Señor. Y así no solo salvarnos de nuestras inequidades e injusticias y esclavitudes, sino también liberar a otros de todo aquello que los esclaviza y les quita vida y vida abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en En vos vos confío. confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos queridos, yo quiero, antes de iniciar la reflexión de esta noche, pues invitarlos con mucho cariño a que acepten una invitación que tenemos para ustedes. Con motivo de la novena de San Pedro Claver, que terminamos el pasado 8 de septiembre, estuvimos motivando a través de esa novena, ¿no?, el poder nosotros ir hasta el santuario de San Pedro Claver en Cartagena, como un modo muy bello de agradecer a este gran santo de la iglesia ante sus reliquias allá presentes por la superación de la pandemia, la superación del COVID-19, y además poder nosotros también ofrecer a Dios el año que se avecina. Este año ha sido particularmente difícil y todos lo sabemos, pero Dios nos va llevando de su mano y nos va ayudando. Y qué mejor que con este gran santo de la iglesia, San Pedro Claver, que fue un apóstol en medio de terribles dificultades, afrontando muchas situaciones de dolor y enfermedad, de inhumanidad, pero salió adelante,
porque lo movió profundamente el amor de Dios. Por eso nosotros nos encomendamos a San Pedro Claver, santo nuestro, santo jesuita, que vivió en Cartagena casi 40 años, entregado a la redención de cerca de 300.000 esclavos durante su vida física allá en Cartagena. Vamos a ir allá al santuario a agradecer a Dios a través de San Pedro Claver la superación de esta pandemia, la superación de esta enfermedad, la superación de esta crisis. Y vamos a ofrecerle el año que viene, que sabemos que va a ser un año muy difícil, de recuperación económica, de restablecimiento de las relaciones familiares, sociales, de restablecimiento de esas empresas y proyectos profesionales. Sabemos que va a ser muy duro. Colombia se va a tomar unos años en poder recuperar lo que perdimos en este año, pero vamos de la mano de Dios. La invitación es que tengamos esta experiencia espiritual a final del mes de diciembre. Del 26 al 29 de diciembre vamos a ir a Cartagena en peregrinación a visitar el santuario de San Pedro Claver, este gran santo patrono de Colombia, patrono de los jesuitas en Colombia, patrono de los derechos humanos en Colombia. Y también visitaremos el santuario del Señor de la Candelaria en el Cerro de la Popa. ¿Qué mejor que a nuestra Madre Hermosa encomendarnos para el año que viene? La Señora de las Candelas, la Señora de la Luz, que ella con su luz nos ilumine en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de cierta oscuridad, pero con ella lo iluminaremos y caminaremos con pasos seguros. Entonces, del 26 al 29 de diciembre iremos a Cartagena. Te los invitamos a que se nos unan. Iremos en avión porque es el método más seguro, con la mayor seguridad de salud. Cada 3 minutos están cambiando todo el aire del avión, entonces no vamos a tener ningún problema de contagio. Y llegaremos allá al Hotel Cartagena durante 3 días, con todo incluido, las 3 comidas, y visitaremos los santuarios, tenemos la Eucaristía diaria, visitaremos además de la parte espiritual, visitaremos la parte histórica de Cartagena, visitaremos la parroquia hermana nuestra de los jesuitas, tanto el santuario San Pedro Claver como la parroquia Santa Rita. Iremos un día también de descanso a las Islas del Rosario. Todo está incluido, vale todo 1.390.000. El que esté interesado, pues le invitamos a que haga una prescripción. Tenemos plazo por parte de la aerolínea, que es LATAM, que presta un excelente servicio, hasta el próximo 24 de septiembre de poder separar los tiquetes. Pensamos en un cupo de 20 personas y además iría yo también como acompañante. O sea, yo iría acompañando esa peregrinación. Entonces, los que estén interesados y quisieran unírsenos, pues pediríamos una prescripción desde hoy hasta el próximo 24 de septiembre para asegurar los tiquetes aéreos. Como estamos en pandemia, no tenemos la situación de otras peregrinaciones donde no podemos esperar 2-3 meses para hacer el pago. No, aquí sí nos piden preinscribir, ¿no? Con 200.000 pesitos y para ya saber quiénes van a ir y hacer la respectiva separación de tiquetes, porque la aerolínea no nos da más tiempo. Y ya sabremos de aquí al 24 de septiembre quiénes vamos a ir. Los animo a que tengamos esa linda experiencia de oración, de encuentro con Dios, de descanso y de compartir también en familia, finalizando el mes de diciembre, para agradecer por este año que termina, para ofrecer la superación de la pandemia, la superación de toda situación difícil que hemos podido tener, encomendar a aquellos seres queridos que hayan podido sufrir algún trance, alguna enfermedad, algún fallecimiento, y ofrecer el año siguiente para que en todo contemos con la ayuda y protección de Dios nuestro Señor. Entonces, esa invitación comenzando esta reflexión. Bueno, ahora sí, amigos queridos, amigas queridas, entremos en materia. Bueno, habíamos hablado la semana pasada y lo repaso rápidamente con ustedes acerca de la antropología que está subyacente en esta manera de entender en nosotros la acción de Dios que nos transforma profundamente, como lo va entendiendo la Iglesia Cristiana Apostólica. Y claro, miramos nosotros la antropología presente en Pablo, que es la que va a marcar sin duda no solamente la antropología presente en los evangelios, sino en todo el Nuevo Testamento. Y decíamos nosotros que para Pablo el hombre es un ser que es cuerpo y espíritu, pero el cuerpo, según como lo entiende Pablo, es a su vez lo que los griegos entendían por el ser humano, la parte material y la parte psicológica o el alma, los deseos, las pasiones, los gustos, los anhelos, las memorias, los recuerdos, los sentimientos, las pasiones, lo que nos mueve, lo que nos anima, la mente, nuestro ejercicio mental, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, todo eso hace parte del alma en la mentalidad griega. Entonces, para Pablo, el ser humano tiene una parte material, que es el cuerpo, que incluye la parte
física, química, orgánica, biológica y toda esta parte mental, psicológica, emocional, afectiva. Eso es el cuerpo para Pablo. Y el espíritu, que nosotros entenderíamos desde el resucitado, es la acción de Dios en nosotros. Es el espíritu con E mayúscula de Cristo resucitado. Por eso explicábamos que en Pablo hay dos espíritus. El espíritu con E chiquita, que es el alma, sentimientos, pasiones, emociones, inteligencia, comprensión, razón, ¿no? La voluntad, los deseos, lo que nos mueve es el espíritu con E chiquita, y el espíritu con E grande, que es el espíritu de Cristo resucitado, ¿no? Y es ese espíritu de Cristo resucitado el que toma todo el cuerpo del hombre en su parte física, química, orgánica, psicológica, emocional, mental, intelectual, y todo lo transforma para hacerlo transparencia de Dios, ¿no? Y por eso nosotros meditamos con ustedes, pues hace 8 días, pues este texto ya lo veíamos nosotros en Romanos 8, 14 y 17. Nosotros lo mirábamos cómo aparecían allí los dos espíritus, el E con mayúscula y la E con minúscula. Y vamos exactamente el versículo 15, cuando dice ahí, pues ustedes no han recibido un espíritu con E minúscula de esclavitud, que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios, es el espíritu con E mayúscula. Y por este espíritu con E mayúscula nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo espíritu con E mayúscula se une a nuestro espíritu con E minúscula para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y recordemos que para Pablo, pues nosotros como seres creaturales somos cósmicos, y como cósmicos queremos apegarnos nosotros a este mundo en que estamos, y ese espíritu con E minúscula, deseos, anhelos, pasiones, emociones, entendimientos, razones, comprensiones, inteligencias humanas, siempre están clamando para que nos abramos más a lo de este mundo, a que nos quedamos encerrados en nosotros, acaparando, reteniendo, aprisionando en ambición y codicia, gusto personal y conveniencia individual, como acaparando y reteniendo. Ese es el espíritu con E minúscula que siempre nos está llevando a retener. En cambio, el espíritu con E mayúscula, que es el resucitado, nos transforma totalmente y hace de todo nuestro cuerpo transparencia de Dios. Y explicamos hace 8 días esto tan bello, que el cuerpo de Cristo somos nosotros, tú y yo, pero en nuestro cuerpo real, en todo lo que somos. Es decir, que toda nuestra parte orgánica y física, nuestra parte mental, nuestra parte afectiva y emocional, sea una misma transparencia de Dios. Es decir, Dios se hace presente e histórico a través de nosotros, se hace presente en nosotros. ¿Y cómo es posible eso? Lo explicamos hace 8 días. Cuando tú y yo, primer momento, explicamos eso, primer momento es cuando tú y yo alimentamos la toma de conciencia. Cuando tú y yo, a través de la oración afectiva, tomamos conciencia de ese Dios que nos habita y le abrimos nuestra mente a este Dios para que Él, abriendo nuestra mente a Él en nosotros, utilice esa mente abierta para tomar posesión de nosotros y nos haga creación suya y nos haga Él totalmente, Él, transparencia de Él en nosotros hacia los demás. O sea, nuestro cuerpo. Eso es tan bello. Todo lo que tú y yo somos está llamado a ser transparencia de Dios, a mostrar a Dios con nuestra vida. Eso le significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, tú y yo que somos la iglesia manifestando, revelando, transparentando al mismo Dios, al mismo Señor. Ese es el Jesús que se hace presente en la historia humana. O sea, Jesús resucitado no es un ente etéreo que ande por allí, no, Él se encarna en tu vida y en la mía para hacerse presente. Esto realmente es maravilloso. Y empezamos a explicar como el segundo momento por el cual también tú y yo podemos dejar a ese Dios que nos habita ser transparencia en nosotros. Y empezamos a explicar cómo es que evangeliza Pablo. Empezamos a explicar eso. Empezamos a decir nosotros de que todo el Nuevo Testamento en los evangelios son de influencia paulina, ¿no? Y que él, a través de sus cartas, lo que hizo fue comunicar en sus cartas lo que él mismo evangelizaba en la vida concreta. Y decíamos nosotros que sin duda para la iglesia, en toda su memoria y tradición magisterial, no ha habido un mayor misionero que el mismo Pablo. Es el misionero por excelencia. Y claro, cuando tú y yo nos preguntamos cómo evangelizaba él, tenemos que mirar sus cartas, porque en sus cartas él escribe lo que él vivía, lo que él hacía, lo que él decía en cada comunidad concreta. Y claro, y las cartas de Pablo, hemos dicho concretamente, son 6 las que él escribió, porque las otras 8 cartas se le atribuyen a él
posiblemente escritas por discípulos de Pablo o en comunidades que tienen en Pablo una profunda influencia. De la carta primera a los tesalonicenses, la carta a los romanos, la carta 1 y 2 de Corintios, la carta a Filemón, la carta a los Gálatas, son las cartas propiamente de Pablo. Y cuando miramos nosotros esas cartas, ¿qué encontramos allí? Encontramos lo que él mismo vivía. Es decir, cuando miramos sus cartas es muy interesante, no encontramos allí un sistema teológico, no encontramos una organización de doctrinas y de principios, no, sistemáticamente articulados y desarrollados lógicamente. Eso no lo encontramos en las cartas de Pablo. Lo que encontramos es lo que él mismo vivía. Y cuando él afronta una comunidad en un problema concreto, lo que hace es comunicarle a esa comunidad en su problema concreto lo que él mismo vive. O sea, las cartas, diríamos, son especialmente autobiográficas. Si miramos, por ejemplo, la carta a los Filipenses, que encontramos allí lo que Pablo está sintiendo. Si miramos 1 y Corintios, vemos lo que él está sintiendo, lo que él vive, lo que le pasa. Eso es lo que él está contando. Entonces, cuando va a solucionar un problema en una iglesia concreta, como la de Corintio, por ejemplo, lo que hace es contar algo que a él le está pasando. Por eso, desde Pablo podemos decir que evangelizar es contar o hacer claro lo que le sucede. Entonces vean que ya tenemos otros momentos importantes de cómo dejar a Dios en el resultado hacerse transparencia en nosotros. Primero, tomando conciencia de Dios en nosotros, de cómo Él nos habita y abriendo el espacio a Él nos transforma totalmente si tú y yo lo dejamos. Y lo segundo, pues viendo el modelo que usa Pablo, evangelizando a través del testimonio, porque ese es el testimonio, es contar qué es lo que Dios hace en nosotros, es contar el acontecimiento de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace Pablo. Entonces, evangelizar es contar o hacer claro lo que le sucede en Dios. Y estamos comentando estos 8 días ejemplos de la vida de la iglesia. Contamos el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, que escribió este maravilloso texto autobiográfico, Historia de un alma, y decíamos que ese texto es el que posiblemente más ha convertido personas después del Evangelio. Y por eso ella, Santa Teresita, es la patrona de las misiones, porque ella no solamente oraba por las misiones, sino que también su obra, Historia de un alma, es la que más ha convertido corazones a Jesús. Es que esa es la misión, convertir hombres y mujeres a Jesús. Y también yo les decía, otro ejemplo es San Ignacio, y les invitaba a leerse unos parrafitos de la autobiografía de San Ignacio. ¿Y qué cuenta él allí? Él cuenta su conversión, cuenta su vida, cuenta su pasión por Jesús, cuenta su seguimiento de Jesús, cuenta su enamorarse de Jesús y cómo dejó de ser un hombre vano, dedicado a las vanidades del mundo, para ser realmente una persona entregada allí, que está allá. Entonces, nosotros en esto, pues hay un ejemplo bellísimo. Entonces yo les invitaba, de verdad que bueno, que ustedes miraran esa autobiografía. Y si ya lo hicieron, seguro que les quedó gustando, síganla leyendo para que vayan conociendo un poco más la vida de nuestro santo fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Otro ejemplo, San Agustín. La obra de San Agustín más conocida es Las Confesiones. Cuenta su conversión primero intelectual, luego su conversión moral y por último su conversión religiosa. Es apasionante. Es de los libros más leídos y más conocidos en la historia de la iglesia, Las Confesiones, que es toda su conversión, ¿no? Y con tantos detalles y con tantas moralejas preciosas, es realmente fascinante. Entonces, ahí San Agustín cuenta lo que Dios hizo en él. Esto es evangelizar. Evangelizar es mostrar lo que Dios realmente está haciendo. Es decir, evangelizar es poner en claro lo que realmente acontece en vez de todas historias o teorías que nos inventamos para ver si la gente cambia, ¿no? Un ejemplo muy bello. Veamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros cada año, después de la resurrección del Señor, durante la Pascua, que bien sabemos que son 50 días que tenemos nosotros allí, vamos recorriendo todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Alguno va a decir, oiga, es que eso es un libro para contarnos la historia de la iglesia en los años 90 y 100. Pues sí y no, porque ya hemos dicho muchas veces que el Nuevo Testamento no son libros de historia, sino son una confesión de fe. Y Hechos de los Apóstoles, aunque pareciera que nos contara
cosas que pasaron a nivel histórico, lo que nos está contando es toda una confesión de fe. Y permítame un solo ejemplo y muy sencillo, y ahí ya lo explicamos nosotros cuando iniciamos este curso, ¿no? Cuando uno comienza Hechos de los Apóstoles, ahí se nos dice prácticamente iniciando a los pocos días de Cristo haber resucitado, hay ya una gran multitud ya escuchando a Pedro. Eso lo vemos nosotros ya en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, pero nosotros ya vimos y lo explicamos a través de este curso que para que la gente, empezando por los apóstoles, tuvieran conciencia de su haber resucitado, tuvieron que pasar años para dar esa experiencia, primero ellos los apóstoles, y luego en toda esa formación de la comunidad cristiana apostólica tuvieron que pasar toda una generación. De hecho, los evangelios se escriben ya en comunidades apostólicas ya formadas, años 70, años 80, años 90, años 100, han pasado mínimo 40 años, 50 años, 60 años, 70 años después de la muerte del Señor. Entonces ahí nosotros no encontramos en los apóstoles una historia narrada de acontecimientos humanos. Lo que encontramos es una confesión de fe que está presente allá. Entonces, ¿de qué nos habla Hechos de los Apóstoles? No nos habla tanto de una historia de la iglesia en los años después de la muerte y resurrección de Jesús. No, de lo que nos habla es de evangelización. No está hablando es de la actividad misionera de la iglesia. No está hablando es de qué es lo que le está pasando a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, a Pedro, a Tito y a todos los personajes que aparecen allí, transformados por la acción del resucitado. Esa es la doctrina que nos trae ese libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, no aparece por una parte un tratado sistemático. Lo que aparece es lo que Jesús resucitado hace en cada uno de los protagonistas que aparecen allí. Y eso que nos invita a la iglesia que contemplemos a Dios del todo el tiempo de la Pascua, viendo cómo el resucitado actúa en este o aquel personaje. También tú y yo nos dejemos transformar por el resucitado en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos ver allí en este libro de Hechos de los Apóstoles que los discípulos de Jesús volvieron a Jerusalén y contaban las maravillas que Jesús había hecho en ellos. Esa es la, entre comillas, doctrina que nos presenta ese hermoso libro. Es decir, es lo que acontece en la persona como obra del resucitado en ellos. O sea, no están echando discursos ni grandes teorías ni tratados magistrales. No, lo que están es contando lo que concretamente produce en ellos, en su vida, el resucitado. A ver, sigamos avanzando un poquito más. Mira, ¿saben ustedes quién es el personaje más central del testimonio de la resurrección en los relatos de las apariciones? ¿Saben quién es? Ustedes creo que se acuerdan porque yo lo expliqué al comienzo de este curso. Es María Magdalena. Y recordemos quién era María Magdalena. Era una mujer prostituta. Si vimos nosotros los relatos de aparición, prácticamente la evangelización de los mismos discípulos de Jesús se debió a María Magdalena. ¿Quién evangelizó a Pedro? ¿Quién evangelizó a Juan? ¿Quién evangelizó a Santiago? ¿Quién los evangelizó a ellos? Fue María Magdalena. Mira, y miremos, ustedes que tienen la Biblia, busquemos Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 9 y 10. Busquemos Marcos, capítulo 16, versículos 9 y 10. Veamos lo que dice allí el texto. Recordemos que Marcos es el primero de los evangelios y aún así se escribió 40 años después de la muerte y resurrección del Señor. Pero por ser el más antiguo de los evangelios, lo que él cuenta, por estar más cerca a la situación que originó las tradiciones que ahí fueron puestas por escrito, esa parte ya la explicamos, la parte de la tradición que se forma y cómo se pone por escrito, pues es el evangelio que más fidedignamente nos cuenta lo que aconteció realmente en los años 30 o 40 o 50, que es lo que recoge la significación de la persona de Jesús en los evangelios. Y vea lo que dice, no recordemos esto, en Marcos 16, 9, 10. Después de que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Aquí recordamos que 7 demonios, recordemos, hace referencia, y lo explicamos, a la palabra demonio que explicamos con el endemoniado de Gerasa, una manera simbólica de hablar de enfermedades que la persona tenía.
Te va a hablar de 7 demonios, y recuerda que 7 es un número bíblico que está hablando de totalidad, que está hablando de plenitud. Lo que está diciendo es que esta mujer era plenamente enferma, totalmente enferma, o una persona muy, muy, muy enferma. ¿Y qué es lo que hace Jesús con ella? La sana totalmente, la recupera totalmente, la integra totalmente. Y esta mujer sanada, recuperada, totalmente integrada, reintegrada por la persona de Jesús, es a quien primero el Señor se le aparece. Es decir que ella empieza a vivir en ella la total transformación de su vida por la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que hace ella? Fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. O sea, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Que esta mujer es la que se convierte en la que anuncia a ellos que Jesús vive. A Pedro, a Juan, a Santiago y a todos los discípulos. Eso es lo que está haciendo él, que está comunicando la noticia. Ahora, el punto es cómo ellos sienten la presencia de la resurrección por la profunda transformación de la vida de María Magdalena. El que María Magdalena fue sanada de 7 demonios, es decir, que ella fue totalmente transformada en su vida. De una mujer que estaba totalmente en su vida arruinada, destruida en ese mundo oscuro de la prostitución, para convertirse en toda una Jesús. Una mujer totalmente entregada, totalmente dada, totalmente transformada en su vida a los que ya la conocían. Entonces ellos, al ver cómo María Magdalena había sido transformada, de ser una mujer totalmente prostituta, totalmente en su vida envilecida, totalmente destrozada en su vida, para ser una mujer totalmente al servicio, a la entrega, reintegrada, totalmente transformada, totalmente en algo totalmente grande y maravilloso. Esta mujer se convierte en signo creíble de la resurrección de Jesús para estos discípulos. Claro, y si no, preguntemos nosotros, ¿no? Cuando tú y yo conocemos una persona que es bien pecadora, una persona bien envilecida en su vida, una persona totalmente mezquina y ruin y perversa, y de pronto por una experiencia honda de Dios se transforma en un crucificado, en un hombre totalmente entregado por el bien de los demás, una persona que se desvive por el otro, en entrega generosa, en caridad desbordante, en total ayuda y servicio a la otra persona, con gran alegría, con gran amor, con gran ternura, con gran dedicación, con gran sacrificio. Tú y yo creemos que Jesús realmente vive y que está resucitado. Nos ponemos de rodilla por parejo ante ese hecho de que un personaje todo pecador se convierte en alguien como un Jesús crucificado. O sea, es el testimonio el que anuncia. Debemos nosotros que cuando tú y yo evangelizamos, lo que estamos es mostrando la resurrección de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mostremos cosas en las que el resucitado muestra su valor. El resucitado es capaz de cambiar lo más pecador en lo más santo. Mostrar que Dios fue capaz de convertir a una prostituta en una virgen en lo que aconteció con María Magdalena. Otro caso, para que tú y yo meditemos, ¿no? El caso de la samaritana, que aparece en Juan capítulo 4. Se nos habla de una samaritana. Esto no era cualquier cosa. Esta mujer tenía varios maridos, ¿se acuerdan ustedes en el relato de Juan 4, ¿no? Esto en Oriente era todo un escándalo. Eso iba contra todo en Oriente. Si hoy en día, tú y yo, hoy en el siglo XXI, cuando sabemos de un hombre o una mujer que tiene una vida totalmente promiscua, totalmente desordenada en su vida afectiva, en su vida matrimonial, en su vida sexual, ¿no? Tú y yo nos escandalizamos y vemos a una persona como alguien realmente deplorable. Se van a imaginar hace 2000 años en Oriente, en el Oriente Medio, donde allá las tradiciones son muy arraigadas, donde las mujeres en la concepción patriarcal de la época tenían que ser totalmente de casa, totalmente de un solo esposo y totalmente sometidas en la mentalidad de la época. Repito, no estamos diciendo que eso tenga que ser así hoy, no, pero totalmente a un solo esposo y sometidas a su esposo, ¿no? Que una mujer apareciera primero sola en una fuente de agua hablando con Jesús y segundo que tuviera varios maridos, era todo un escándalo. Era algo que desdecía de las tradiciones más importantes y más sagradas de la época en esa cultura samaritana. ¿Y qué es lo que hace Jesús con esta mujer? La transforma totalmente y ella es la que convierte a la ciudad de Sicar
Muchos samaritanos creyeron en Jesús por la transformación que vieron en esta mujer. Una mujer que se ordena totalmente en su vida. No, una mujer que pasa de una vida de, digámoslo así, de inseguridades, de andar en inestabilidades emocionales y afectivas, una mujer sin ningún tipo de ordenamiento interior profundo. Aparece una experiencia de Dios que la transforma y la ordena radicalmente, y esta mujer, una vida ordenada, integrada, hace un testigo visible, ella, de la resurrección de Cristo, y los demás, viendo en ella la transformación, creen en Jesús. O sea, está hablando del testimonio del resucitado, de una mujer que ellos conocían totalmente transformada. Permítame otro ejemplo, porque estos son ejemplos para que entendamos la mentalidad de la iglesia cristiana apostólica en la evangelización. Otro ejemplo, ya lo explicamos nosotros en Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20, el endemoniado de Gerasa. Recordamos nosotros la historia, ¿no? Un endemoniado que andaba en medio del cementerio, ¿no? Totalmente encadenado, botando babasa, totalmente desnudo, bramando, totalmente destruido por los demonios que tenía. Y explicamos que esos demonios, que eran una legión, que son liberados por la acción de Jesús y se posesionan de unos cerdos, se van acantilado abajo y todos mueren. Ahí habla más de 2000, según el relato, nos hablan de cerca de 2000 cerdos. O sea, estamos hablando también de una persona en la mentalidad, digamos, bíblica, también muy, pero muy, muy, muy enferma. Es lo que nos está hablando allá. Muy, muy, muy enferma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y lo interesante, esta persona que nos cuenta este relato de Marcos, ¿qué nos está diciendo? Una persona que entre más pecador, más arruinada tiene su vida. Y miremos que es cierto. Una persona que cae en el mundo del pecado, su vida la va arruinando, la va destruyendo, va tocando fondo. Una persona que se deja llevar por sus vicios, por sus pasiones, por su querer personal solamente, por sus ambiciones, sus codicias, no por sus gustos personales, que da rienda suelta, ¿no?, a sus ambiciones y a sus egoísmos. Esa persona destruye su vida y se la destruye también a los demás. Y cuanto más pecador, más arruinado en su vida está. Y la ruina de la vida es una señal del pecado, ¿no? Por eso, en esa mentalidad, esa persona vive en el cementerio, que significa también la muerte, la impureza total. O sea, una persona que está muerto en vida totalmente en el piso, postrado y acabado por su propia miseria, por su propio pecado, ¿no? Bueno, eso está indicando una persona totalmente endemoniada, o sea, un mal que lo posee radicalmente, una persona totalmente enferma, totalmente desquiciada. Es como un animal que anda por el campo, ruge como un animal, echa babasa como cualquier animal, o sea, se ha animalizado. O sea, estamos esa figura, una persona que ha perdido toda humanidad y ha llegado a lo más bajo de su existencia por el pecado que en él vive y que él da rienda suelta sin ningún tipo de límite. ¿Y qué hace Jesús con esta persona? Lo restaura totalmente, totalmente, lo transforma totalmente. Eso es lo que nos dice aquí el Evangelio en Marcos capítulo 5. Vamos al versículo 14, vamos ahí. Si ustedes tienen ahí el texto, lo pueden mirar. Marcos capítulo 5, versículo 14. Y vea cómo lo presenta aquí el evangelista. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado. Es decir, la persona fue totalmente restaurada, totalmente sanada, totalmente recuperada, totalmente integrada. La persona recuperó plenamente su dignidad. Volvió de nuevo todo lo que lo hacía plenamente humano, como Dios quiere que tú y yo seamos humanos plenamente. Y claro, lo interesante es que esa persona cambia totalmente y deja a esta comunidad perpleja. Ahí queda totalmente asombrada cuando ven a este. Pero viene lo interesante, lo que viene después, y es que el endemoniado, ya sanado, le pide a Jesús irse con él. Le rogó que lo dejara ir con él, nos dice aquí el versículo 18, pero ¿qué le dice Jesús? Vea lo que dice: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho. Es decir, lo hace
un misionero. O sea, esta persona totalmente transformada por el resucitado, totalmente vuelto un hombre cabal, es decir, un hombre entregado por el bien de los demás, porque eso es lo que hace a un hombre verdaderamente hombre, un ser humano plenamente humano, una mujer plenamente mujer, es la entrega incondicional por el otro. Entonces, cuando dice que fue totalmente restaurado como ser humano en su total integridad, en su total humanidad, es que lo hizo un hombre plenamente al estilo de Jesús, es decir, alguien totalmente entregado por el bien ajeno. Lo hizo un hombre crucificado, entregado por el otro. Y claro, este quiere estar con Jesús. Jesús que le dice, no, Señor, usted me va a evangelizar, se va a dar testimonio, va a contar más lo que ha pasado con usted. Es decir, toda su transformación de vida se lo debe al resucitado. Entonces, vean todos estos ejemplos, ¿para qué los he colocado yo acá? Para decirles a ustedes que el Evangelio se anuncia mostrando cuánto poder transformador tiene el Espíritu de Cristo resucitado. ¿Cuál es el contenido de ese anuncio? El contenido no es un libro de teología, ni un catecismo, ni siquiera el Nuevo Testamento como tal, sino mostrar la obra misma, mostrar lo que hace el resucitado. Así, ¿quién no cree? De eso se trata. ¿Cómo hacer creíble el Evangelio? Mostrando lo que Dios hace en cada uno de nosotros, transformándonos de hombres y mujeres que buscamos intereses de propia conveniencia en hombres y mujeres interesados por el bien de los demás, preocupados por los otros. Es que eso es hacer que el Evangelio sea Evangelio. Entonces, el anuncio de la Iglesia Cristiana Apostólica es el Evangelio. Y el Evangelio es la soberanía del resucitado en nosotros. Y así como Jesús hablaba del reino de Dios o soberanía de Dios, la Iglesia Apostólica hablaba de la soberanía del resucitado. Pero la soberanía del resucitado tiene mayor alcance cuando se refiere a la comunidad cristiana. Aquí se trata de la soberanía del resucitado en la comunidad cristiana. La pregunta que ahora nos vamos a hacer es, ¿cómo la comunidad cristiana primitiva es la norma para vivir el cristianismo? Vea, la norma. Repito la pregunta que es muy valiosa. ¿Cómo la comunidad cristiana primitiva es la norma para vivir el cristianismo? Vea que no está hablando de un modelo, no, es una norma. Una norma es mucho más que un modelo. ¿Qué quiere decir cuando tú y yo decimos que Jesucristo es la norma? ¿Qué quiere decir eso? Mira, es importante que lo tengamos presente para todas las cosas. Ya hemos dicho antes nosotros, lo vimos ya hace algunas sesiones, que a veces tú y yo cuando examinamos nuestra vida nos contentamos con mirar es el decálogo de los 10 mandamientos y no. Tú y yo podemos casi que pasar de agache los 10 mandamientos y creernos que estamos bien, que somos buenos. No, tenemos que ir a Jesús mismo. Él es la norma en su vida, en su entrega incondicional por el otro, el que se convierte en su parámetro. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque sucede que hoy en día se habla mucho de la imitación de Jesús. Y déjenme decirles que la imitación de Jesús no es la finalidad del Nuevo Testamento, no es la finalidad de los evangelios, ¿no? Hay un libro que pronto ustedes conocen que ha causado mucho bien realmente en la iglesia que se llama La imitación de Cristo. Es realmente un libro extraordinario, pero el título no le conviene mucho. De Thomas Kempis, ese libro. Ese libro ayudó mucho a San Ignacio también en su conversión. Pero es que ese libro no habla tanto de una imitación, pero se cree que es una imitación. No, lo que habla es de toda una transformación por la vida en Jesús, ¿no? El cristianismo no es una imitación de Cristo. ¿Qué es imitar? Imitar es tomar a Jesús como modelo. Y voy a explicar esto bien porque ustedes dirán, pero ¿cómo? Pero si eso no es un modelo, voy a explicar. Imitar es tomar a Jesús como modelo y eso no es lo que la iglesia nos invita a vivir. Eso no es lo que el evangelio nos invita a vivir. No es eso, ¿no? ¿Qué quiere decir tomar a Jesús como modelo? Que nosotros calculamos un sistema, una metodología, una dinámica, una serie de operaciones y tratamos de imitar a Jesús en ese sistema, esa metodología o en esas operaciones que creemos no son propias de Jesús. Entonces, por ejemplo, miramos los evangelios, ¿no? Y ahí nos hablan de un Jesús que se la pasa sanando enfermos. Entonces, mi modelo de vida es yo estar sanando enfermos. O encontramos a un Jesús que se va al monte a orar. Entonces, yo me voy al monte a orar.
O me dicen los evangelios que Jesús, él se la pasaba bautizando cuando estaba con Juan Bautista, entonces yo también voy y bautizo. O nos dice allí que Jesús, él se dedicó a enseñar, no, a la multitud. Entonces yo me pongo a enseñar, soy profesor, doy clases, doy catequesis, cosas así, ¿no? O escuchamos que Jesús dice, no tengo en dónde recostar la cabeza, entonces me convierto en persona de acogida, de recibir, de acoger, de acoger a gente a mi lado, de que estén conmigo. Bueno, eso es hacer de Jesús un modelo. Y quiero que entendamos bien cómo lo estoy yo explicando. Pero cuando tú y yo estamos en esa manera de tomar hechos de la vida de Jesús y tratar de imitarlos y hacer con ellos un proyecto de vida con el fin de imitar una característica de Jesús, estamos tú y yo imitando a Jesús. Pero el cristianismo se mueve por otra línea. Nosotros somos cristianos no para imitar a Jesús, sino para seguir a Jesús, que es muy distinto. El Nuevo Testamento propone que la norma sea Jesús, no como modelo, sino que la norma sea la fuerza del resucitado que se desata al interior de nosotros. Y Él hace la imagen de Cristo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros como cristianos. En la imitación, la imagen que nos proponemos somos nosotros mismos, porque nosotros queremos hacer la imagen que queremos. Nos inventamos un proyecto y en ese proyecto vemos cómo calculamos la vida de Jesús en nosotros. Nosotros hacemos el menú del seguimiento de Jesús. Eso no es el Nuevo Testamento. Esto nos lo inventamos nosotros. En el seguimiento de Jesús, que es muy distinto, Jesús es norma, no es su modelo, porque Él es nuestra causa. Él causa totalmente la transformación en nosotros. Recordemos que es en nuestro cuerpo donde el mismo resucitado se hace tratando de identificarnos con la persona de Jesús. Por eso el Espíritu del resucitado hace todo lo que sea empleable en nosotros, todo lo que es dado en nosotros, para que nosotros elaboramos un espacio. Esto es, el Espíritu es el que hace en nosotros la imagen del resucitado, según la apertura que nosotros le demos a la acción del Espíritu. Esto no es que nosotros somos la imagen de Jesús por fuerza de nuestra propia inventiva. ¿Qué pasa cuando buscamos imitar a Jesús? Que eso no funciona. Permítame en este ejemplo. Leemos tú y yo en el Evangelio que hay que perdonar al que nos ofende. Tú estás en tu oficina, en tu casa, en tu vecindario. Hay una persona con quien has tenido conflicto, pelea, problema. Tú lees eso en el Evangelio. No, perdonar 70 veces 7, dice el Evangelio. Tú dices, sí, yo voy a perdonar a esa persona. Le voy a tener perdón a esa persona. Yo lo voy a perdonar. Hago el esfuerzo de perdonarlo. Estás haciendo tu propia fuerza. Ojo con eso. Y tú te propones, yo realmente voy a tenerle paciencia a esa persona porque la voy a perdonar. Pero tu corazón no se ha abierto de verdad a la acción de Cristo resucitado. ¿Qué va a pasar? Que tú aguantas un día, aguantas 2 días, aguantas 3 días. Y ya al cuarto día, por cualquier hecho, mirada, gesto, actitud, palabra, tú explotas. Porque todo era algo solamente externo. Era una imitación que tú estabas haciendo con tu propia fuerza, con tu propia mente, con tus propias ideas. Por eso no funciona la imitación. Eso tú lo sabemos por propia experiencia. Tú y yo lo sabemos. Hacemos un Cristo a nuestro propio gusto, a nuestra medida. Cuando tú y yo imitamos a Jesús, por ahí no es. No, por ahí no es. Por sus propios medios y por sus propias capacidades. Y sin darnos cuenta caemos en lo que combatió intensamente Pablo. Pablo, él criticaba profundamente el que nosotros nos hiciéramos una ley por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que le criticaba fuertemente al judaísmo de su época o a los cristianos judíos de su época. No, nosotros hacemos un Cristo a nuestra medida, por nuestras fuerzas y capacidades, lo acomodamos a sus gustos e intereses. Por ahí no es. Esto es lo que combatió Pablo. Lo que hay que hacer no es proyectos. Ahora, no es que no hagamos proyectos, porque eso sirve para algo. Lo peligroso es que confiemos en los proyectos como manera de seguimiento de Jesús, que confiemos en nuestras propias fuerzas. El peligro radica en que cuando eso no resulte, estaremos más atrás en el sentido de la fe de lo que estábamos antes de hacer ese proyecto. Quedamos más débiles,
Por ejemplo, estamos en este curso bíblico, vamos a un retiro espiritual, vamos a la Eucaristía, escuchamos un excelente humilde, un gran predicador, miramos un texto bíblico precioso, ¿no? Hacemos un ratico de oración o de encuentro con Dios, pero si eso no está tocando profundamente nuestra vida, estamos fijándonos en lo externo. Es decir, volvemos a lo mismo, volvemos a seguir siendo los mismos. Entonces ahí viene esa invitación que nos hace el Nuevo Testamento, es abrirnos de corazón a la acción del resucitado en nosotros. ¿Dónde hay que poner la fuerza de estos mecanismos? Hay que ponernos en la apertura a la acción del resucitado para que Él haga el Cristo que Él quiere hacer de ti y quiere hacer de mí. ¿Cuál? Tanto cuanto el bolsillo se abra, tanto cuanto seamos más dóciles a su acción, tanto cuanto seamos más abiertos a su acción resucitadora en nuestra vida. De lo que tenemos que hacer es suscitar, desatar mecanismos de docilidad para que actúe la fuerza del Espíritu. Nosotros no somos imitadores de Jesús, no, somos Jesús. Vea, esa es la gran diferencia. Seguir a Jesús es ser Jesús. Cuando tú y yo somos imitadores, ¿qué pasa? Estamos nosotros creando en nosotros una presencia artificial, una presencia externa. No, cuando tú y yo somos Jesús es una cosa muy diferente. Nosotros somos la presencia misma de Jesús, actuada en nosotros por la presencia misma del Espíritu del resucitado. No somos una copia de Jesús, sino la transparencia de Jesús. Al decir que somos una copia de Jesús porque imitamos a Jesús, una cosa soy yo y otra cosa es Jesús. Pero si somos transparencia de Jesús, yo soy Jesús. No hay diferencia. Si digo que soy el cuerpo del Señor, lo soy. No me parezco, no lo imito, porque imitar es negar la acción creadora de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está haciendo como te está haciendo. Dios me está haciendo como me está haciendo. Cuando tú y yo empezamos a imitar a Jesús, lo que hacemos es ir cambiando de una cosa a otra y empezamos a copiar y negamos nuestra propia realidad. Imitar a Jesús es una actitud esclavizante, es una actitud totalmente improductiva, es una actitud negadora del propio ser, una actitud negadora de la acción creadora de Dios en ti por la fuerza propia del resucitado. Estos mecanismos suceden también a nivel de la iglesia, como vamos a ver más adelante. Tú y yo no somos copia de Jesús, somos su transparencia, como Él mismo históricamente. Jesucristo, eso ya lo hemos dicho, Jesucristo sigue siendo histórico y nosotros le damos posibilidad con nuestro ser a que sea Él histórico. Es decir, la historicidad de Jesús somos nosotros mismos. Jesucristo con su muerte habría dejado de ser histórico y si sigue siendo histórico, lo es porque nosotros le abrimos un espacio histórico con nuestro ser, que es nuestro cuerpo, tal como ya lo explicamos a propósito de la antropología paulina presente en las cartas que ya miramos. Vea esto tan fascinante que nos presenta hoy el Señor. Ahora, en estos 2 minuticos más, prometes, por lo menos déjenme introducir la siguiente idea, porque ya se nos está acabando el tiempo. Nos preguntamos cómo la iglesia anuncia el evangelio y decimos que la comunidad cristiana es la responsable de anunciar el evangelio. Y recordemos que la iglesia somos tú y yo. Esta pregunta es esencial. ¿Cómo nosotros anunciamos el evangelio? Y decimos que nosotros como comunidad cristiana somos responsables de anunciar el evangelio. ¿Cómo la comunidad cristiana? Ella anuncia el evangelio. La comunidad cristiana anuncia el evangelio, es decir, al resucitado, que es lo mismo, haciendo suceder al resucitado en las personas o haciendo suceder el evangelio. Así es como anunciamos el evangelio. Repito, anunciamos el evangelio como comunidad cuando nosotros hacemos suceder al resucitado en las personas. Eso es hacer suceder el evangelio. Ya vimos que decir evangelio, decir resucitado, decir Espíritu Santo es lo mismo. Si quieren, miremos, y ya que estamos terminando, el versículo 3, capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Busquemos, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18-19. Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18-19. Y vea
Como dice aquí San Pablo en esta maravillosa carta, mira, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Vea lo que está diciendo también este texto de Pablo. Primero está diciendo reflejar en un espejo. ¿Eso qué quiere decir? Transparentar, transparentar. Ahora dice la gloria del Señor, que es Cristo crucificado. Es decir, el cristiano entregado, vaciado de sí mismo, sirviendo a los demás de forma incondicional. Esta es la gran gloria de Dios. No hay Dios más claro en este planeta que un cristiano vaciado de sí mismo, entregado al servicio del otro. No hay una cosa más grande, ni más gloriosa, ni más celeste, ni más resplandeciente que la misma cruz. Allí se está reflejando la gloria de Dios. Ese padre de familia, esa madre de familia, que se rompe el lomo, que se rompe el lomo, trabajando intensamente, con jornadas extenuantes, ¿no? Para que en su casa no falte nada, para que sus hijos tengan su educación, para que todos tengan su casa, su salud, su vestido, ¿no? Y lo tengan con gran sacrificio, con gran esfuerzo, con gran entrega, con gran amor, ¿no? Así le toque trabajos durísimos, a veces patrones injustos, situaciones de bullying laboral, etcétera. Pero esa persona con entrega, con amor, con generosidad, con sacrificio, esa persona nos está mostrando esa gloria del Señor, porque vive para otros, porque está viviendo para el bien de los demás y nos está mostrando lo que es un cristiano vaciado de sí mismo, entregado al servicio al otro. Pensemos nosotros y estos hechos que han sido realmente tan dolorosos, que hemos vivido estos días tan duros y tan dolorosos, realmente dolorosos, que han sido de estos muertos que hemos visto nosotros, de esos heridos, de todo lo que ha sido en estos días tan dolorosos para vos. Pero ha sido muy lindo, no sé si ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, como algunos CAIs que han sido totalmente destruidos y vandalizados. Lamentablemente, ha habido gente que se ha acercado a convertirlos en bibliotecas, en hacer un lugar de cultura, de encuentro, de educación. Vea, se está pensando no en retaliación, no en venganza, se está pensando en servicio y en entrega y en ayuda a otros. Yo creo que esa es como la actitud linda que nos invita a la entrega del Señor. Entonces, vamos a dejar hasta acá, ¿no? Quedamos con este texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 18 al 19. Vamos a continuar con él la próxima semana. Y bueno, yo les había dejado la tarea la vez pasada que se leyeran, ¿no?, las primeras 5 paginitas de ese texto de la autobiografía de San Ignacio en la versión online, que se encuentra muy fácilmente por Google. Pues yo les animo, si quieren, sigan leyéndolo, porque San Ignacio es un personaje fascinante, un hombre enamorado de Dios, que le fue mostrando el camino de su existencia. Y esa autobiografía, déjeme decirles, se escribe para ti y para mí, para que también tú y yo aprendamos a conocer nuestras oscuridades interiores y dejemos esa luz de Dios brillar más en nuestro corazón que la resurrección de Cristo nuestro Señor. Entonces yo les dejo esa tareita para que sigamos. Bueno, entonces, hermanos queridos, yo había dicho hace 8 días, ya es el tiempo, se nos acabó, que pesar, que íbamos a trabajar nosotros cuando acabemos este curso, que lo vamos a acabar. Yo digo que lo iba a acabar hoy o en 8 días, pero creo que no, así como van las cosas, vamos a demorar un poquito más. Pero podemos ir mirando con calma el tema que podemos continuar, ¿no? Yo propongo 3 temas, ustedes pueden escoger de esos temas cuál llama más la atención. Podemos seguir ahondando cuando acabamos todo este tema, ¿no?, de la visión general del Nuevo Testamento en su conjunto, que es como mirar el bosque en su conjunto, de pronto detenernos ya en algunos árboles en particular para ahondar un poco más. Porque todo este curso ha sido una visión panorámica de lo que es el Nuevo Testamento en general, ¿no? En general, dándoles unos criterios. Pero cuando ustedes lean el Nuevo Testamento, lo lean inteligentemente, no convirtiendo las formas simbólicas en historización. Pero cuando tú y yo lo hacemos, se convierte eso en un mito. No, tenemos que captar la significación que los autores sagrados quisieron allí plasmar para ti y para mí 21 siglos después de que eso se escribió. Pero entonces,
Esos criterios generales nos dan como una visión de conjunto, pero cuando tú y yo leamos el Nuevo Testamento tengamos como una perspectiva desde la cual abordarlo en nuestro estudio, meditación y oración. Pero queremos ahondar, esa es la propuesta, en ciertos puntos específicos. Entonces, yo tengo 3 propuestas. Podemos seguir ahondando sobre todo el tema del reino de Dios, que es precioso, que fue lo que Jesús vino a anunciar, ahondar mucho más en ese tema porque es central. Y como ustedes han visto, hemos hablado del reino de Dios como anuncio de Jesús y hemos hablado del reinado del resucitado como anuncio de la Iglesia Apostólica, que es lo que la Iglesia Apostólica plasma en los textos del Nuevo Testamento. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Otro tema fascinante es ver a San Pablo, el que fue el primer escritor del Nuevo Testamento en sus cartas, sus ideas centrales, como aquel que va captando más claramente quién es la persona de Jesús, la significación de Jesús, y esa captación es la que va a influir decididamente no solo en las cartas paulinas, sino en los evangelios y todo el Nuevo Testamento, y hasta la teología y la teología de hoy incluso. O el tercer tema que me parece fascinante y vamos a seguirlo trabajando en las próximas sesiones, todo el tema de la iglesia. Estamos entrando en eso, en la iglesia, porque la iglesia es lo que aparece allí reflejado en los textos del Nuevo Testamento también, ¿no? Ahondemos en la iglesia como vida sacramental, ahondar más en esto. Nos va a ayudar mucho ahora con motivo del año del bautismo en la arquidiócesis, con el sacramento del bautismo como sacramento de iniciación cristiana. Todo está centrado profundamente en el ser iglesia. Y estamos hablando cómo la iglesia anuncia el evangelio, cómo la iglesia anuncia a Cristo resucitado en su vida. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos tú y yo ahorita meditando en este momento? Bueno, entonces son 3 temas. Ya lo repito, reino de Dios, San Pablo o la iglesia, vida sacramental. Entonces, vayamos mirando cuál tema nos va gustando más. Vaya mandando por el chat del WhatsApp, perdón, por el chat del Facebook de este curso, manden su idea. Yo quisiera tomar este, yo quisiera aquel, y luego miraremos cuál es el que ha tenido como mayor votación. Y si tienes algún otro tema, proponlo tranquilamente para nosotros aquí proponerlo y poderlo comentar. Bueno, bien, eso sería como para tenerlo presente. Y termino invitando a nuestra charla de mañana. Ya la mañana es realmente espectacular. Todo ha sido muy interesante realmente. La mañana también va a ser muy interesante sobre un tema que tú y yo de pronto conocemos poco, pero que realmente es un tema de profunda delicadeza y de gran drama en nuestro país, ¿no? Y es el tema de la trata de personas. ¿Por qué es importante tratarlo? Porque es la nueva esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. Hemos invitado a la hermana Melvi Joana Suárez Tarazona. Ella es integrante de la comunidad religiosa de las Hermanas de la Caridad Santa Ana. En Bucaramanga hay 2 comunidades preciosas de ellas. Una está en el barrio de la Juventud, Regadero Norte. Con esas comunidades tenemos una cooperación con el grupo de la Congregación Mariana de la Parroquia. Allá se apoya un ancianato de cerca de 100 abuelitos con mercados mensuales. Es una obra extraordinaria de la Congregación Mariana. Qué bendición tan grande ese servicio que prestan ellas desde la parroquia a este grupo. Y la otra comunidad de la Caridad Santa Ana está en el barrio Provenza, en el colegio, que es el colegio Santa Ana, se llama así, cerca del colegio INEM, ahí en Provenza. Bueno, pues esas hermanas, esta hermana, Melvi Joana Suárez Tarazona, es integrante de esa comunidad, es la secretaria provincial de la provincia de San José de la Madre de la Caridad Santa Ana, es miembro de un grupo especial anterior de la CRC de Colombia, de la Conferencia Religiosa de Colombia, que trabaja con el tema de trata de personas y desde un trabajo realmente extraordinario en Colombia sobre este tema. De la hermana Melvi Joana es la que mañana nos va a hablar sobre esto. Qué bueno que tú y yo conozcamos esta situación, conozcamos este drama humano de tantos jóvenes, ellos y ellas, y también adultos que son tomados como mercancía, ¿no? Por intereses mezquinos, ambiciosos, económicos, ¿no? Y es un drama realmente muy, muy delicado. Entonces, qué bueno que mañana nos acompañen a las 7 de la noche, mañana en esta tercera charla ya en el mes de septiembre, mes de la Semana por la Paz,
mes de los derechos humanos, mes de San Pedro Claver, para sensibilizarnos sobre estas temáticas que nos invitan cada vez más a ser activos protagonistas en el cambio y transformación de nuestra querida Colombia. Bueno, entonces ya no siendo más, les agradezco su atención. Les invito a que tengamos una muy buena noche. Les voy a dar mi bendición, que oremos de verdad con el corazón por todas las personas que han resultado afectadas en estos días de disturbios. Oremos por los que han sido asesinados, por las personas heridas. Oremos por los familiares y parientes de los heridos, tanto de los civiles como de la policía misma, porque esto realmente muestra que tenemos que trabajar mucho nosotros en la concordia, el respeto, el valor de la vida humana, el cuidado del otro, el respeto a la vida del otro. Tenemos mucho que trabajar todos nosotros, tanto miembros y fuerzas del Estado implicados en estas situaciones tan tristes, tan bárbaras, como también de los civiles que en su vandalismo también causaron daños. Vamos a pedir a Dios de verdad que nos dé ese espíritu de encuentro, reconciliación y de reparación, no, de ayuda fraterna y de caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero no nos ofensas como temprano que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y no del mal. Amén. Y la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, concediendo salud en su cuerpo, serenidad en su alma y gracia en su espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos ustedes y muchas bendiciones.